¿Qué tal, amigos? Normalmente yo empiezo de otra manera cada historia que relato en el canal, pero esta vez tengo una historia muy triste y conmovedora. Amigos, les cuento lo siguiente. Normalmente me envían las historias al canal. Esta vez, mientras yo caminaba por el centro de La Paz, una señora se me acercó y me entregó una carta escrita a mano, donde me cuenta su historia. Yo hablé con esta señora y me comentó parte de su vida que lamentablemente es muy doloroso poder escuchar su historia. En la carta que nos entregó, yo podría llamarlo que es una carta de auxilio, de desesperación. Pero bueno, amigos, el título de la historia dice así, escuchen: trabajo enferma para que mis nietos no mueran de hambre. Queridos amigos, comencemos. Saludos, joven del canal Realidad Desconocida. Mi nombre es Marta, tengo 57 años y le escribo esta carta porque no sé usar el celular. Mi nieto siempre me muestra sus videos y por medio de él escucho las historias de las personas. Usted ayuda mucho con sus palabras y siento que muchos jóvenes pueden reflexionar gracias a lo que cuentan en su programa. Hoy quiero contar mi propia historia. Soy madre de 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. Toda mi vida luché sola por ellos. El padre de mis hijos nos abandonó cuando todavía eran pequeños. Prefirió escapar antes de trabajar y enfrentar la pobreza junto con nosotros. Desde ese día tuve que convertirme en mamá y en papá al mismo tiempo. Vivíamos en un solo cuarto alquilado. No teníamos muebles, comodidades ni nada de valor. Solo un colchón viejo y un anafre que funcionaba con querosén. Éramos muy pobres, pero aún así yo amaba a mis hijos con toda mi alma y siempre intenté criarlos con mucho cariño. Cuando ellos eran niños, yo salía a trabajar desde las 5 de la mañana. Yo iba a ayudar a cocinar a una pensión y trabajaba ahí hasta las 2 de la tarde. Después me iba a lavar ropa ajena por las tardes, porque también trabajaba como lavandera. Trabajaba hasta destruir mis manos y aún así nunca alcanzaba el dinero. A veces no teníamos que comer. Muchas noches mis hijos dormían solamente tomando té con pan duro. Los dueños de la casa donde nosotros teníamos alquilado un cuarto eran personas crueles. Como les debía 4 meses de alquiler, nos trataban como si fuéramos basura. El dueño bajaba la palanca de electricidad a las 7 de la mañana y todos los inquilinos nos quedábamos sin luz hasta las 6 de la tarde, supuestamente para ahorrar más. No me dejaba salir tranquila con mis hijos porque pensaba que iba a escapar sin pagarle. Vivíamos prácticamente encerrados. Mientras yo luchaba trabajando, mis hijos crecían solos. Ese fue mi peor error. No pude pasar tiempo con ellos. Yo solo vivía para trabajar y sobrevivir. Cuando regresaba a casa ya era de noche y ellos habían pasado todo el día en la calle. Mis hijos se volvieron rebeldes. Ya no querían escucharme ni obedecerme. Los varones empezaron a beber y juntarse con malas amistades. Mis hijas comenzaron a salir a fiestas y relacionarse con muchachos. Yo intentaba hablarles, pero ya era demasiado tarde. Me gritaban, me exigían cosas, y cuando no podía darles lo que querían, me trataban muy mal. Con el tiempo mis hijos crecieron. Mi hija mayor quedó embarazada a los 21 años y se fue a trabajar en costura al Brasil. Después ocurrió algo que todavía me rompe el corazón recordar. Una noche, mi otra hija salió a una fiesta y no regresó. La busqué desesperada por distintas calles durante horas. Eran casi las 4 de la mañana y yo seguía buscándola cuando la vi llegar llorando, ebria y apenas pudiendo caminar. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que no recordaba nada, solo que le dolía todo el cuerpo. Yo la atendí como pude y después me confesó llorando que abusaron de ella.
Le dije que fuéramos a la policía y al médico, que me dijera quién fue. Pero cuando me contó toda la verdad, sentí que mi corazón se destruía. Se había involucrado con un hombre mayor, casado y con hijos. Ella me dijo que él la engañó, la hizo beber y se aprovechó de ella. Meses después descubrimos que estaba embarazada. Ese hombre nunca respondió por el bebé. Entonces mi hija se quedó conmigo y tuve que trabajar aún más porque ahora también había un niño pequeño dependiendo de mí. En ese tiempo ya vendía comida en un mercado de La Paz. Cocinaba desde temprano y por las noches salía nuevamente a vender comida cerca de locales y fiestas hasta las 2 de la madrugada. Mi hija me ayudaba cargando a su bebé mientras trabajábamos juntas. Nos esforzábamos hasta quedar sin fuerzas. Pero aún así, nada mejoraba. Ninguno de mis hijos terminó el colegio. Yo soñaba con que ellos estudiaran y pudieran salir de la pobreza, pero todos terminaron perdiéndose. Y mis 2 hijos varones me decían que trabajaban en carpintería. Yo les creía, porque era su madre y quería confiar en ellos. Todos los días me decían que iban a trabajar después de que yo saliera a vender, pero me mentían. Ellos se quedaban durmiendo todo el día y antes de que yo regresara, salían a la calle para fingir que sí habían trabajado. Nunca llevaban dinero a la casa, siempre tenían excusas. No nos pagaron, nos fallaron, después nos van a cancelar. Los mismos cuentos de siempre. Hasta que un día regresé temprano, porque olvidé unas cosas y los encontré, acostados, durmiendo, mientras yo me mataba trabajando. Ese día lloré mucho. Les reclamé, pero ninguno me respondió. Simplemente me ignoraron. Mi vida siempre fue trabajar y sufrir. Nunca pude tener una casa propia. Toda la vida vivimos en alquiler y al día. Con el tiempo, uno de mis hijos llegó golpeado a casa. Me contó que había embarazado a una muchacha y que el padre de ella lo había golpeado, exigiéndole que se hiciera responsable. Después, la familia de esa chica vino a dejarla a mi casa. Me insultaron horrible y me dijeron que mi hijo era un vago, incapaz de mantener una familia. Y sí, tenían mucha razón. Mi hijo tuvo que empezar a trabajar obligado, pero el dinero nunca alcanzaba. Empezaron las peleas, los gritos y los golpes entre él y su pareja. La violencia llenó la casa. Yo intentaba separarlos, pero mi propio hijo llegó a levantarme la mano y a amenazarme. Después me pedía disculpas llorando, pero ya nada estaba bien. Al final, su pareja se cansó de esa vida y lo abandonó, pero dejó al bebé con nosotros. Mi hijo comenzó a beber todavía aún más y ya no se hacía cargo de su pequeño hijo. Todo volvió a caer sobre mis hombros. Y un día, él también desapareció. Se fue y dejó a su hijo conmigo. Ahí entendí que mi vida jamás iba a ser tranquila. Yo ya estaba cansada, enferma y destruida emocionalmente, pero ahora tenía 2 niños pequeños dependiendo de mí. Y aún faltaba más dolor. Mi hijo menor, el último, seguía metido en malos pasos. Le gustaban las discotecas, el alcohol y las malas amistades. Ahí conoció a una mujer de la mala vida, que también vivía para beber y salir de fiesta en fiesta. Mi hijo perdió completamente la cabeza por ella. La llevó a vivir con nosotros, aunque yo me opuse. Yo no quería. La casa era pequeña y humilde, pero aún así terminamos viviendo demasiadas personas bajo el mismo techo. Pasaron 4 años. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, pero jamás cambiaron. Se iban a beber durante días enteros y me dejaban sola, cuidando a los bebés. Yo prácticamente me convertí en la madre de esos niños, mientras ellos destruían sus vidas. Ya no podía trabajar tranquila, porque tenía demasiados niños bajo mi cuidado. Entonces comenzaron nuevamente las peleas.
Al parecer, esa mujer le fue infiel a mi hijo y él reaccionó golpeándola brutalmente. Se encerró con ella en el cuarto y la golpeó hasta dejarle el rostro destruido. Yo gritaba desesperada pidiendo auxilio, ayuda, pero nadie vino. Después de eso, la mujer se fue. Mi hijo salió detrás de ella y días después me enteré que mi hijo estaba preso en la cárcel de San Pedro. Ella, su mujer, lo denunció. Recuerdo perfectamente la llamada de mi hijo desde la cárcel, llorando y pidiendo ayuda. Me decía que necesitaba dinero y que no podía salir si esa mujer no retiraba la denuncia. Pero yo no tenía nada, no tenía dinero, era muy pobre, no podía salvarlo. Yo fui de rodillas a buscar a esa mujer para pedirle que retirara la denuncia. Le rogué llorando, pero ella me humilló y me gritó horrible. Mi hijo se quedó preso y nuevamente los niños quedaron conmigo porque ella tampoco quería hacerse cargo de ellos. Así terminé criando a todos mis nietos, niños inocentes que no tienen culpa de los errores de sus padres. Los crié con mucho amor, aunque por dentro siempre tenía miedo de que terminaran perdiéndose igual que mis hijos. Todas las noches lloraba y le pedía de rodillas a Dios que me ayudara a educarlos bien. Hoy tengo 57 años y ya no tengo las mismas fuerzas de antes. Estoy enferma, me duelen los huesos, camino despacio y ya casi nadie quiere contratarme como lavandera por mi edad. Ya no puedo trabajar tan rápido. Antes vendía comida, pero ahora ni siquiera tengo fuerza para cargar las ollas. Actualmente vendo dulces caminando por las calles de La Paz. Camino durante horas bajo el frío, en medio del sol, para intentar ganar aunque sea algo de dinero. A veces logro vender 50 bolivianos, otras veces apenas 10, pero siempre me esfuerzo para seguir ganando dinero para mis nietos. Y aún así debo quedarme hasta altas horas de la noche para poder llevar algo a la casa. Vendí mi garrafa para comprar comida. Estos días de crisis todo empeoró aún más. Ya no me alcanza para comprar aceite, carne, verduras ni alimentos básicos. Tenemos una caldera eléctrica vieja y muchas veces solo tomamos té con pan porque no hay otra cosa. Actualmente tengo bajo mi cuidado a un niño de 10 años, otro de 7 y una niña de 6. Mi hija, la única que estaba a mi lado, se fue con su hijo. Nos dejó. Todos mis nietos, ellos me dicen mami. Yo los llevo a la escuela, los abrazo, les enseño a ser buenas personas y les digo todos los días que tienen que salir adelante y hacerme sentir orgullosa. Mis nietos son niños buenos, muy tiernos. A veces me dicen que cuando crezcan, ellos me van a cuidar y me ayudarán con los gastos. Y yo solo los abrazo mientras intento no llorar, porque la verdad es que no sé si yo voy a vivir lo suficiente para verlos crecer. Mi salud empeora cada vez más. Por eso, joven de realidad desconocida, le escribo esta carta con mucha vergüenza, pero también con la esperanza de que me pueda ayudar. Necesito ayuda, por favor. Quisiera conseguir un empleo. Sé cocinar, limpiar, lavar ropa y trabajar muy duro. Podría ser empleada doméstica o hacer cualquier trabajo honrado para seguir criando a mis nietos. Solo quiero seguir luchando por ellos antes de que la vida también los destruya como destruyó a mis hijos. Espero de corazón que pueda leer mi carta. Por favor, necesito de su ayuda. Muchas gracias. Queridos amigos, esta historia es una de las más conmovedoras. Lamentablemente, a veces no todos tenemos una vida perfecta. Muchos sufrimos distintas cosas, carencias, problemas, conflictos. Esta señora pide ayuda. Ella necesita de su colaboración de todos ustedes, amigos. A nombre del canal, yo les pido, queridos amigos, seguidores, que si ustedes quisieran ayudar este caso, comuníquense con los números en pantalla. Yo sé que hay muchas personas de buen corazón que pueden ayudar. Queridos amigos, si quieren más información de esta historia,
comuníquense a los números en pantalla. Ya saben amigos, esto es Realidad Desconocida. Hasta pronto.